Muy buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo de parte del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Nuevamente estamos con los seminarios. Para nosotros es un gusto compartir el conocimiento de todos los que conformamos el Colegio de Ingenieros. A continuación les dejo con Ramiro Maruri, presidente del colegio. Un gusto saludarles a nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Les damos la cordial bienvenida a una nueva conferencia, hoy con el tema Ecuador. Hoy con el tema, la ley de minería apoya el desarrollo del sector minero en el Ecuador, a cargo del doctor Dioscravo Tulio Chama Villavicencio, PhD en Derecho Internacional, Máster en Derecho Internacional, especialista en Gestión Ambiental y Minera, abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, catedrático en instituciones de educación superior por más de 20 años, en la Universidad Técnica Particular de Loja, en la Universidad Nacional de Loja, director regional de minería de Loja, asesor jurídico en el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Minas y Petróleos, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, asesor jurídico en la Asamblea Constituyente de la Mesa número 5, Recursos Naturales y Biodiversidad, director nacional de minería, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero. Ha dictado conferencias sobre derecho constitucional, derecho ambiental y derecho minero en varias universidades del Ecuador. Ha representado a nuestro país en conferencias internacionales sobre minería. ¿Están escuchando la conferencia? Y recursos naturales no renovables, realizados en Canadá, Brasil, Argentina y Chile. Les dejo con ustedes con el doctor. Adelante, doctor. Bien. Muy buenas tardes, estimados ingenieros. He sido invitado para compartir el día de hoy con ustedes sobre un tema que preocupa, creo que a todas las personas que de una u otra manera estamos involucrados con los recursos naturales no renovables y concretamente con el desarrollo minero del Ecuador. Esta conferencia ha sido solicitada amablemente por el ingeniero Ramiro Maruri en su calidad de presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Mineros, Petroleros y Ambientales del Ecuador, con quien he mantenido siempre muy de cerca relaciones de fraternidad y amistad con todos sus directivos y presidentes, y obviamente esta vez no podía ser la excepción, así que con mucho gusto he aceptado el tema. El tema propuesto es la ley de minería. Apoya al desarrollo del sector minero en el Ecuador. ¿Por qué esta temática? Recuerden ustedes que tenemos una ley de minería que está vigente desde el año 2009, 29 de enero precisamente, del año 2009, es decir, estamos ya prácticamente con 11 años de vigencia de esta ley. Por lo tanto, tenemos ya un periodo de tiempo más que suficiente como para poder realizar una evaluación sesuda, objetiva, tranquila, de cuál ha sido el aporte de la ley de minería al desarrollo del sector minero en el Ecuador. Espero que este tema sea interesante para ustedes. Asumo que tengo como contertulios a profesionales en diferentes ramas de la geología, de la minería, de petróleos y también ingenieros ambientalistas, que de alguna manera le es familiar la temática sobre la que voy a compartir el día de hoy. Por lo tanto, vamos a establecer un punto de orden que es sobre la metodología. Se me ha dado aproximadamente
de 45 minutos a 60 minutos para que desarrolle el tema. Espero no hacerlo en más tiempo para no cansarlos. Y después de que termine la exposición, ustedes podrán realizar las preguntas necesarias o las preguntas que quieran realizar para generar un diálogo, un conversatorio, un debate, si quieren ustedes también. Sería muy importante, estamos entre profesionales y lo vamos a hacer obviamente con la altura que este evento requiere. Así que esa es la metodología y con su permiso, si no hay ningún otro punto de orden, voy a comenzar con la conferencia. ¿Puedo iniciar, ingeniero Ramiro? Adelante, doctor, por favor. Perfecto. Bien, entonces he preparado una... He preparado una presentación que me voy a permitir compartirla con ustedes. No sé si le pido por favor a Carlos, al ingeniero Carlos Rivera, que controle de que todos tengan el audífono apagado para que no tengamos interferencias, ¿de acuerdo? Está controlado, Diosdado. Gracias, muy amable. Bien, entonces, la ley de minería apoya el desarrollo del sector minero en el Ecuador. Muchos de ustedes, estoy seguro que en algún momento se hicieron esta pregunta. Y la respuesta debería ser obvia, pero por supuesto. Por supuesto, porque si es que el país cuenta con una ley, es para fomentar el desarrollo del sector minero. Esta respuesta, que aparentemente es tan obvia, el día de hoy la vamos a desarrollar. Pero para desarrollarla, permítanme un segundo, algo pasó con la presentación. Aquí está. Ahora sí. Exactamente. Para desarrollarla, es importantísimo que recordemos algunos aspectos históricos. La ley 126 de minería, es decir, la ley que precedió a la vigente ley de minería, tuvo vigencia desde 1991 hasta el 29 de enero del año 2009. Esta ley fue reformada en el año 2000. Tuvo una reforma severa en el año 2000. De todas maneras, consideren ustedes que en este periodo, desde 1991 hasta el año 2009, la ley de minería 126 permitió que 10 de las empresas más grandes del mundo se ubiquen en Ecuador para desarrollar exploración. Gracias al trabajo de estas empresas que estuvieron un periodo importante en el Ecuador, se puede contar con una agenda de aproximadamente 20 proyectos importantes para el Ecuador, de los cuales 5 han sido catalogados como proyectos estratégicos. Es decir, me refiero a Quinzacocha, a Río Blanco, me refiero a Mirador, a Fruta del Norte y a Pananza. 5 proyectos que fueron considerados como estratégicos, de los cuales Mirador es un proyecto cuprífero que entró a la etapa de explotación en noviembre del año pasado. Igualmente, el proyecto Fruta del Norte entró en explotación en el mes de diciembre del año pasado. Miren ustedes que de alguna manera, la ley de minería 126 permitió el desarrollo de exploración a gran escala y como producto de esta exploración, como les comento, tenemos una agenda, una carpeta de 20 proyectos importantes, de los cuales 5 fueron considerados como proyectos estratégicos y de estos 5, 2 han logrado entrar a fase de explotación. Pero no solamente la ley de minería de alguna manera nos tiene sorpresas respecto de apoyar o no al desarrollo minero. También la Constitución
Recuerden que la Constitución entró en vigencia el 20 de octubre del año 2008 y la Constitución como norma superior, como norma suprema, como norma paraguas bajo la cual debe cobijarse todas las leyes que están vigentes en el Ecuador, obviamente ocupa un lugar, el primer lugar en importancia y en aplicación de las normas. Entonces, quiero referirme rápidamente al artículo 1 de la Constitución. Miren que el artículo 1, es decir, donde se ciñe lo más importante para el Estado ecuatoriano, donde se define al Estado ecuatoriano, también en el inciso tercero ya se deja claramente sentado que los recursos naturales no renovables del territorio o que se encuentren dentro del territorio del Estado ecuatoriano pertenecen al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Es decir, en el artículo 1, inciso tercero, ya la Constitución deja claramente establecido que todos los recursos naturales no renovables, ustedes saben que la clasificación primaria de los recursos naturales no renovables, podríamos señalar a los hidrocarburos, entre ellos gases y petróleos, a los recursos minerales, entre ellos a los minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción, y obviamente y a los materiales de construcción. Entonces, estos son los recursos naturales no renovables de los cuales la propiedad es del Estado ecuatoriano. Igualmente, dentro de los derechos de libertad que se consagra en este cuerpo normativo de primer orden, que es la Constitución, nos reconoce a las personas naturales y jurídicas el derecho a desarrollar actividades económicas. Miren, qué bien. ¿Por qué? Porque la actividad minera es una actividad económica. Por lo tanto, la Constitución permite el desarrollo de actividades económicas y entre ellas a la actividad minera y a la extracción en general de los recursos naturales no renovables, siempre y cuando, obviamente, se respeten los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental, que es otro tema que ojalá tengamos tiempo para toparlo colateralmente. El artículo 72, en el inciso segundo, recuerden que esta Constitución de alguna manera ha recibido grandes membretes de reconocimiento a nivel internacional respecto de que es la primera Constitución que le otorga derechos a la naturaleza. Es decir, ha sido catalogada como una Constitución verde, y eso está bien, porque al ambiente hay que protegerlo. Nadie podría opinar lo contrario, sobre todo si le interesa un desarrollo sustentable y sostenible. Sin embargo, pues es nuevo, porque obviamente al ser la norma más importante del Ecuador, es que el Ecuador se compromete con el mundo a respetar la naturaleza, no así los demás estados. Es decir, los demás estados siguen aprovechando sus recursos naturales y de alguna manera haciendo la mirada a un lado respecto de el respeto y la conservación de la protección ambiental, mientras que Ecuador ha asumido per se o por sí solo en la Carta de la Constitución, obviamente, a otorgarle derechos a la naturaleza. Y esto ha sido por decisión propia del pueblo ecuatoriano. Entonces, debemos recordar que todo impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por los recursos naturales no renovables, ya había dado la clasificación hace un momento de hidrocarburos y minerales, el Estado establecerá los mecanismos más eficientes para alcanzar la restauración. Es decir, que la Constitución da potestad a los organismos del Estado para generar leyes y normativas que impidan el daño, que impidan el cometimiento de impactos ambientales graves o permanentes. ¿Por qué? Porque si es que el Estado a través de sus instituciones no adopta medidas, no controla y permite que personas inescrupulosas dejen pasivos ambientales en sus procesos económicos, pues lamentablemente, de acuerdo a la Constitución, será el Estado el que se encargue de remediar esos impactos
llamados ya pasivos ambientales. Por lo tanto, la Constitución prácticamente da amplias prerrogativas para que sean las instituciones las que hagan seguimiento, hagan control, permitan la expedición de leyes, de reglamentos a efecto de garantizar responsables en los posibles cometimientos de impactos ambientales. Esto es importante. También la Constitución por primera vez genera a un grupo de actividades económicas para calificarlas como sectores estratégicos. ¿Cuáles son estos sectores estratégicos? Bueno, tenemos en primer lugar la energía y todas sus formas de generación, las telecomunicaciones, he puesto en negritas justamente porque es el tema que estamos tratando, los recursos naturales no renovables, el transporte, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y alguno que otro que podría ser determinado por la ley. Y esto es muy complicado porque la Constitución debió haber simplemente puesto un punto en el agua y no dejar a que la ley pudiera incluir otros porque es como dejar una ventana abierta. Ahí podría, de acuerdo a la decisión del legislador, incluir muchos otros. Hasta ahora tenemos estos categorizados como sectores estratégicos. ¿Para qué el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos? Porque en principio, si el Estado tiene la capacidad, sin que necesite del aporte de la empresa privada, lo puede hacer de forma directa como Estado. Ojo, y aquí un poco el tema que nos preocupa, porque los recursos naturales no renovables obviamente involucra a la minería. Es decir, ya la Constitución deja sentado que es una potestad del Estado la regulación, la administración, el control y la gestión de los sectores estratégicos. Es decir, que nada podría explotarse o podría investigarse, explorarse, si no es por intermedio de la autorización de las instituciones que tiene a cargo el Estado. Otro tema que realmente complica de alguna manera el interés de las personas en hacer minería o trabajar para empresas mineras. Bueno, creo que en nuestro país de alguna manera por la falta de empleo nadie se negaría a recibir un trabajo en minería o en cualquier otra actividad económica, pero imaginémonos que ese no es el momento y que hay que pensar en mejores días. ¿Por qué? Porque la Constitución elimina la distribución de las utilidades para los trabajadores que están de alguna manera trabajando para empresas que explotan recursos naturales no renovables. Es decir, que no es que el Estado exime la obligación a las empresas o a las personas naturales del pago de las utilidades. Para quienes no recuerden qué son las utilidades, pues las utilidades es el monto neto de ganancias que una empresa recibe en un año fiscal. Normalmente en el Ecuador el 15% de las ganancias netas, que se llaman utilidades, tiene que distribuirse entre sus trabajadores. Obviamente que hay parámetros, ¿verdad? De acuerdo a cargas familiares, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles. Lo que quiero es lo que entiendan la figura macro, es decir, que es la obligación distribuir este 15% de las utilidades entre sus trabajadores. Lamentablemente, el artículo 328 de la Constitución termina con este derecho para los empleados que trabajan en explotación de recursos naturales no renovables, y es que le da al Estado como si fuera un trabajador y no le exime a la persona natural o jurídica del pago de las utilidades, sino que por el contrario, esta distribución se la va a realizar en un porcentaje mínimo, que en el caso de minería mediana y minería a gran escala es el 3% de este 15% de las utilidades para los trabajadores, y el 12% la empresa, la persona natural o jurídica, tiene que entregarle al Estado. ¿De acuerdo? La única excepción es la pequeña minería. Perdónenme.
En la pequeña minería, en cambio, la ley va a permitir que el 10% de las utilidades de este 15% se entregue a los trabajadores y el 5% se le entregue al Estado. De alguna manera, la ley de minería es un poco paternalista respecto del tema de la minería nacional y ha hecho esta disgregación respecto de la división de utilidades. Y el último artículo que vamos a revisar de la Constitución es el artículo 408 de la Constitución. Es muy importante porque ya de acuerdo al inciso tercero del artículo 1, sabíamos que es de propiedad inalienable, imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables. Sin embargo, miren ustedes y pongan atención cómo el artículo 408 vuelve a recalcar y vuelve a disgregar e inclusive a ampliar que a más de los recursos naturales no renovables, que ya sabemos que son de propiedad del Estado, también incluye los productos del subsuelo, yacimientos y minerales. Obviamente, los yacimientos minerales normalmente se encuentran en el subsuelo, salvo algunos casos, ¿verdad?, que por su propia ubicación se los puede explotar a cielo abierto, ¿verdad?, o que se encuentren muy en la superficie. También hay casos, pero estos también los incluye el Estado como parte de su propiedad. Los hidrocarburos, que ya sabemos que son recursos naturales no renovables, sustancias cuya naturaleza sea distinta del suelo. No sé, se me ocurre pensar en un entierro o, como normalmente en algunas partes del Ecuador se reconoce como una huaca, decimos una huaca, es decir, un hallazgo, un encuentro, un entierro, también sería propiedad del Estado, inclusive si estos recursos minerales, recursos naturales no renovables o estos hallazgos o estas sustancias diferentes del suelo, estos entierros, estas huacas se encontraren en el zócalo marino, es decir, en áreas que estén cubiertas por las aguas del mar territorial, ¿de acuerdo? Entonces, la Constitución nos dice todo es mío, todo lo que ven es mío, ¿de acuerdo? Sin embargo, nos deja la posibilidad de que estos bienes que son de propiedad exclusiva, inalienable del Estado, podrán ser explotadas por otras empresas, ¿verdad? Siempre y cuando se respeten los principios ambientales establecidos en la Constitución. Los principios ambientales en la Constitución los podemos encontrar desde el artículo 395 justamente hasta el 403, donde están básicamente circunscritos la responsabilidad ambiental, el principio precautelatorio, el que contamina paga, el principio pro natura, es decir, siempre se aplicará la norma más favorable a la naturaleza, no se requiere de evidencia científica para iniciar un proceso legal en contra de una empresa por temas de contaminación, ¿verdad? La carga de la prueba recae esta vez no en quien denuncia, como normalmente es en los procesos legales, sino que justamente uno de los principios es revertir la carga de la prueba y el que es denunciado de contaminar tiene que probar que no contaminan. No sé si me están entendiendo. Esto se denomina reversión de la carga de la prueba. Normalmente quien acusa, es decir, si alguien me acusa que yo robé, el que me acusa tiene que demostrar que yo robé. Yo no tengo que demostrar nada, ¿de acuerdo? Pero en temas ambientales, a la persona que se le acusa de contaminar, es él el encargado de demostrar que no contaminó. Es un principio ambiental que obviamente hay que respetarlo, ¿de acuerdo? Y la cereza del pastel, podríamos decir, de este artículo, es que la Constitución, si bien permite que se exploten o que se aprovechen los recursos naturales no renovables, pero también pone una condición económica. ¿Cuál es esta condición económica? Que el Estado recibirá beneficios del aprovechamiento en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. Aquí pudo haber sido la Constitución mucho más clara y precisa. Es decir, el Estado llevará el 50% o el Estado llevará el 51%. Sin embargo, lo redacta de una forma enigmática.
de una forma que podría interpretársela de algunas maneras. El Estado participará en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. Entonces, si no es inferior y no es igual, es obvio que tiene que ser superior. Lo pone en sentido negativo cuando pudo haberlo puesto redactado en un sentido positivo. Deberá ser superior directamente. No lo pone para que, obviamente recuerden que cuando se aprobó esta Constitución, se hizo un despliegue a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano para que el pueblo ecuatoriano vote a favor de esta Constitución y de alguna manera no se lea la letra pequeña, solamente se lea la letra de los derechos. Entonces, en buen romance, lo que dice este acápite del artículo 408 de la Constitución es que el Estado llevará en un porcentaje mayor al de la empresa que explota los recursos naturales no renovables. ¿De acuerdo? Bien, pasemos a la ley de minería. Estamos justo con el tiempo. Y bueno, básicamente esta ley de minería, ya sabemos algunas cosas, fue publicada el 29 de enero del año 2009. Esta constitución es la primera esta ley, discúlpenme, voy a tomar un traguito de agua. Esta ley, la ley de minería, podríamos decir que es una de las primeras hijas de la Constitución. ¿A qué me refiero? Porque la Constitución se aprobó el 20 de octubre del año 2008 y esta ley en enero del 2009. Por lo tanto, 2 meses después de la aprobación o 3 de la Constitución se aprobó esta ley. Es una de las primeras hijas. ¿Por qué? Porque ya nace bajo el paraguas de la Constitución. Por lo tanto, esta ley es totalmente concordante con la actual Constitución de la República. Se sustenta en la planificación, en el equilibrio económico y ambiental. Vamos a ver, porque se le pone algunos tropiezos. Se supone que para poder llamar a un concurso de subasta o de remate de concesiones mineras, tiene que haber un acuerdo con la Secretaría Nacional de Planificación. Debe haber un consenso en qué área se va a destinar para minería a gran escala, qué área se va a destinar para pequeña minería y para mediana minería. Yo les decía en algún momento, cuando fui director ejecutivo y tuvimos reuniones con funcionarios de Semplades, cuando fui director ejecutivo de Arcom, les decía, lamentablemente aún no se han descubierto rayos X para determinar dónde se encuentran los grandes yacimientos y dónde se encuentran los pequeños yacimientos. Por lo tanto, la naturaleza no nos permite saber antes de que se haga exploración dónde se encuentran los yacimientos de minería a gran escala y dónde los yacimientos pequeños. Sin embargo, está constando en la ley y por lo tanto la pregunta sigue vigente. ¿La ley de minería apoya el desarrollo del sector minero en el Ecuador? Esta ley obviamente protege el agua, el ambiente, lo pone al sector minero como una actividad minera, por lo tanto en el orden de prelación que también está consignado en la Constitución, ocupa el tercer lugar. Primer lugar para consumo humano, el agua. En segundo lugar para actividades agrícolas y ganaderas. Y en tercer lugar para actividades económicas. La actividad minera es una actividad económica, por lo tanto ocuparía el tercer lugar para poder ser merecedor de una autorización del aprovechamiento de agua. Establece regalías para el Estado, es verdad. La ley 126 con la reforma del año 2000 eliminó el pago de regalías y establecía una patente de producción, es decir, una patente que iba progresivamente de acuerdo a los montos de producción, pues se iba aumentando la patente. En cambio, esta ley retoma el pago de regalías que no lo han visto con malos ojos los inversionistas y los mineros, pero lamentablemente siempre y cuando se determine un monto específico, no como se hizo constar en la ley de minería original, es decir, la del 29 de enero del año 2009, que se ponía un piso, es decir, mínimo un 5% de regalías sin fijar un techo. Imagínense ustedes, sin fijar un techo. Menos mal que esta ley fue reformada en julio del año 2013 y se establece un techo y un piso, es decir, mínimo 5% y un máximo del 8% para 3 minerales, para oro, plata y cobre. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto de los minerales? Es decir, tienen un piso, pero no tienen un techo para el pago de regalías y eso no es seguridad jurídica. Y por último, recuerden, a tono con la política anterior, prioriza al ser humano, es decir, el respeto de los derechos humanos.
Bueno, esta ley obviamente se encarga de la administración, de la regulación y del control y de la gestión minera, crea todo un tema institucional, también obliga, obviamente, si la Constitución lo hace, la ley de minería también, a respetar los principios de sostenibilidad, de precaución, de prevención y eficiencia, que son los principios ambientales más importantes que les había señalado, están en la Constitución del Ecuador. Y obviamente la ley de minería, pese a que es un cuerpo normativo bastante amplio, pero de una u otra manera debe ser apoyada por otro tipo de normas que están vigentes en el Ecuador. La política minera está a cargo del presidente de la República y este a su vez lo hace a través de su delegado, que es el Ministerio Sectorial. Menos mal que en la ley de minería se le puso Ministerio Sectorial. Imagínense ustedes, este ministerio ha cambiado tantas veces de nombre. Yo hace 24 años que ingresé a trabajar en el Ministerio de Energía y Minas. Luego se cambió a Minas y Petróleos, luego a Recursos Naturales No Renovables. En la actualidad, luego hubo el Ministerio de Minería. Después desapareció el Ministerio de Minería y ahora es el Ministerio de Energías Renovables y Recursos Naturales, de Energías y Recursos Naturales No Renovables. Entonces, y el sector minero pasa de ministerio en ministerio, así que en la actualidad entendámoslo como ministerio sectorial y abriguemos las esperanzas de que en algún momento se vuelva a crear el Ministerio de Minería. La Agencia de Regulación y Control Minero, una agencia de carácter técnico, de control, de regulación, y MIGEN, que también ha sufrido este pobre instituto, ha sufrido unos cambios. Este momento es parte de un solo instituto que se encarga de electricidad, que se encarga, es decir, no se pueden mezclar las cosas con una facilidad increíble. Es decir, el tema económico, la austeridad económica no puede permitir que se hagan este tipo de entreveros donde realmente las cosas a investigarse son totalmente diferentes. Sin embargo, este momento el IIGEM es un híbrido. No quisiera entrar a hacer más comentarios de esto. La Empresa Nacional Minera, que como ustedes saben, realmente ha sido un botín político, ha pasado de mano en manos, no por expertos, sino por políticos, y obviamente ustedes podrán entender cuál será el destino de esta Empresa Nacional Minera. Y por último, los municipios también, de acuerdo a la ley de minería, son parte de la estructura institucional del sector minero. ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo 262, se le otorga en el inciso 10º la regulación de la explotación de los minerales áridos, de los pétreos y áridos. Es decir, todo lo que son pétreos y áridos ha pasado a competencia de los municipios, tanto por disposición constitucional como por propia disposición de la ley de minería. La ley lo que hace es recabar el artículo 408 de la Constitución y recordar, obviamente, que son propiedad del Estado, pues todos los recursos naturales no renovables, ¿verdad? Y que se reconoce dos tipos de propiedades: la propiedad del Estado, que son los recursos naturales no renovables, los productos del subsuelo y demás minerales, y la propiedad de los terrenos superficiales, que obviamente esta queda en manos de personas naturales, jurídicas, como ustedes, como yo, que tenemos una propiedad, un lote, un terreno, una hacienda, una finca, etcétera, etcétera, y que obviamente la Constitución respeta la propiedad privada. Esta ley prácticamente no hace mayor distinción de la ley anterior respecto a las fases de la actividad minera, establece la prospección, la exploración, tal vez un poco sí hace una subdivisión de las fases de exploración en la etapa de exploración inicial, la etapa de exploración avanzada y la evaluación económica del yacimiento, otorgándole 4 años para la etapa de exploración inicial, 4 años para la exploración avanzada y 2 años para la evaluación económica del yacimiento, permitiéndose una prórroga de 2 años más. Es decir, en buen romance, tenemos 12 años para la etapa de exploración, luego la etapa de explotación, y luego tenemos el beneficio, la fundición y refinación,
procesos que obviamente son necesarios para poder vender, luego comercializar el producto ya neto, sea este el mineral que se fija como producto final de la explotación. Y por último, tenemos el cierre de minas, que no necesariamente se lo ve como un proceso al final o a la terminación del proyecto, sino que el cierre de minas debe entendérselo como un proceso que inicia el mismo día que comienzan los trabajos exploratorios. Es decir, las áreas que han sido exploradas y que no representan interés, pues obviamente tienen que irse recuperando y así sucesivamente. También debemos señalar que esta ley de alguna manera obliga a que se cuente con una licencia ambiental para iniciar los trabajos. Es decir, yo puedo obtener el día de hoy el título de concesión minera, que ya el título de concesión minera me permite prospectar, explorar, explotar, fundir, refinar y comercializar. Sin embargo, si no tengo la licencia ambiental, yo no puedo iniciar los trabajos. Y obviamente, como ustedes saben, una licencia ambiental es otorgada previa a la aprobación o de un estudio de impacto ambiental o de una declaración ambiental o de una ficha ambiental, dependiendo de la fase que voy a iniciar. Y estos procesos toman realmente un buen tiempo. Entonces, es importante realmente analizar aquí que la ley de minería, pues obviamente al supeditar a la obtención de la licencia ambiental, tampoco es que está permitiendo el desarrollo de la actividad minera. Habían varias opciones para poder suplir, por ejemplo, que se inicien las actividades mineras previa a la consignación de una garantía. Es decir, una vez que se apruebe la licencia, el estudio de impacto ambiental, obviamente si es que incurre en un pasivo ambiental durante el inicio de sus actividades, pagaría con la garantía ambiental. Sin embargo, miren ustedes que no está así. Por lo tanto, la ley de minería no ha dado facilidades para que se inicien actividades en el Ecuador. Lamentablemente, las actividades que han alcanzado desarrollo son las que se obtuvieron con la ley de minería 126. Con la ley actual realmente hay muy pocos ejemplos que citar. Y también se debe presentar una declaración juramentada en la que, bajo juramento, el concesionario tiene que informarle al ministerio de que no va a afectar caminos, puertos, playas de mar, fondos marinos, redes de telecomunicaciones, instalaciones militares. Es decir, aquí, de alguna manera, si yo recorro el área de mi concesión, pues obviamente puedo ver físicamente que tengo una red eléctrica, una red de telecomunicaciones, que tengo un oleoducto, que tengo un gaseoducto, que hay una base militar, que hay un campamento. Es decir, eso lo puedo ver, que hay una carretera, una vía. Hasta eso puedo entender que tengo un aeropuerto, un helipuerto, una base petrolera, etcétera, etcétera. Lo que es inentendible y le obligan al titular de la concesión a determinar bajo juramento es que no va a generar daños a vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural. Y obviamente, pues eso no se puede ver, no se puede prever. Eso se encontrará en el momento en que se trabaje, en que se abra calicatas o se comience a hacer túneles. Sin embargo, se le obliga prácticamente a perjurar al titular de la concesión, que obviamente lo hace en su desesperación por iniciar actividades mineras. Pero en estricto sentido técnico, ¿cómo puedo yo advertir que hay vestigios arqueológicos dentro de la concesión? Esto se lo hará únicamente cuando se inicien las actividades exploratorias. Entonces, la ley permite que el título minero pueda ser un título valor. Esto está bien. Esto está bien para, de alguna manera, también evitar posibles estafas nacionales y más que nacionales, internacionales. Porque el título minero per se no determina, ¿verdad? No determina la cantidad de reservas y recursos que se encuentran. Podría ser que realmente no se encuentre lo que se está buscando y se la devuelva al Estado, a la concesión, y con eso se termina la experiencia en Ecuador.
Por eso es que definitivamente se permite que se convierta en título valor una vez que se tenga la evaluación económica del yacimiento, y este estudio de evaluación económica del yacimiento debería estar firmado por un, como se conoce internacionalmente, por un QP, que no es más que siglas en inglés, Qualified Person, es decir, un profesional que tenga experiencia en cuantificación de recursos y reservas mineras. En el Ecuador hemos vivido una triste historia respecto de la conformación de la comisión para que pueda de alguna manera evaluar y acreditar aquellas qualified persons, aquellos especialistas que puedan ser ya ecuatorianos para que tengan la categoría de personas especializadas en cuantificar recursos y reservas, ¿de acuerdo? El aprovechamiento del agua también se constituye un derecho, sobre todo si el agua es subterránea. Si el agua es subterránea, puede ser aprovechada directamente por quien esté realizando actividades mineras. No así, si necesita de cuerpos de agua exteriores, tendrá que seguir un trámite como cualquier otra persona y sujetarse al orden de prelación que hace un momento lo había señalado. La constitución de servidumbres es otro derecho muy importante. Es decir, que si no puedo de alguna manera, por las buenas, llegar a un acuerdo con el dueño de los terrenos, la ley en última instancia, es algo también que se heredó de la ley 126, me permite que yo inicie un juicio que se denomina constitución de servidumbres a efecto de obligar al dueño del terreno a que me permita hacer actividad minera. Y por último, en caso de invasión, en caso de perturbaciones o de suspensiones de actividades por autoridades no competentes, podría de alguna manera yo solicitar a la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, que se me otorgue un amparo administrativo, es decir, que de alguna manera se me preste apoyo de la fuerza pública o del ejército ecuatoriano para desalojar a aquellas personas que invadieron mi concesión y que me están impidiendo el ejercicio normal o la continuidad normal de mis actividades mineras. Tenemos más deberes que derechos. Aquí está el pago de patentes de conservación. Ustedes saben que el pago de patentes también va en relación a la actividad. Si es exploración inicial, si es avanzada, se comienza con un 2.5 de un salario básico unificado. Este momento es fácil cuantificar porque son $400, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 2.5%, que serían más o menos $10, ¿verdad? Luego, en fase de exploración avanzada, el 5%, y luego en evaluación económica del yacimiento y adelante en explotación, el 10%. Obligaciones laborales, todo es imposible derivarle al Estado cualquier tipo de relación laboral, todo es responsabilidad del concesionario. También la seguridad de higiene minero industrial, se necesita contar con un reglamento de seguridad minero industrial que además sirve para estar en paz con el IES, para estar en paz con el Ministerio de Trabajo. Resarcir los daños, ¿verdad? Por los perjuicios que se causa tanto a los dueños del terreno, tanto a otros concesionarios, en el caso como hemos tenido últimamente y lamentablemente diríamos inclusive que estas relaveras pues ceden y obviamente causan daños. Es obvio que la ley impone como un deber, como una obligación del titular, resarcir estos daños económicos. Y el pago de regalías, que se realiza dependiendo de la magnitud de la actividad minera. Si es para pequeña minería, el 3% de las ventas netas del producto para minería metálica. Si es para mediana minería, el 4%, ¿verdad? Y para minería a gran escala, el 5%, del 5 al 8%, dependiendo de cómo se estipulen en el contrato de explotación que además se debe firmar para pasar a la fase de explotación. El cuidado al ambiente, pese a que el Ecuador tiene una norma exclusiva que se denomina
COA, Código Orgánico Ambiental, donde especifica absolutamente a detalle, ¿verdad?, las normas de carácter ambiental para todas las actividades, incluidas para la actividad minera. Sin embargo, la propia ley de minería, y esto por tradición, ojo. Así que aquí un poco el tema ambiental, realmente de análisis y de tener como argumento, porque se acusa la actividad minera de ser una actividad contaminante, de una actividad que no respete el ambiente. Yo digo por el contrario. Las primeras normas ambientales en el Ecuador estuvieron consignadas en la Ley de Minería 126. Es decir, antes de que el Ecuador tenga la ley ambiental, que data de 1999, tuvo la Ley de Minería. Y la Ley de Minería de 1991 ya obligaba a los titulares de las concesiones a contar con un estudio de impacto ambiental. Es decir, la normativa ambiental que de alguna manera se hizo pública en Estados Unidos, prácticamente se la incluyó dentro de la Ley de Minería 126. Por lo tanto, las primeras normas ambientales que el Ecuador tiene aparecen en la Ley de Minería 126. E inclusive con posterioridad, en 1996, dentro del sector minero, se expide el reglamento ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador. Y solamente 3 años después, en 1999, en el Ecuador se expide por primera vez la ley ambiental, la ley de gestión ambiental. Y como ustedes saben, hace poco, hace 2 años, el Ecuador tiene ya no una ley, sino un código, Código Orgánico Ambiental. Sin embargo, la ley de minería también tiene una amplia, de alguna manera, un capítulo amplio donde consigna normas ambientales propias para la actividad minera. Esto no significa que exime la responsabilidad de cumplir con el Código Orgánico Ambiental. El tema de las licencias ambientales, que ya también lo habíamos visto hace algún momento, y que son requisitos obligatorios para la obtención de la licencia ambiental, dependiendo de la fase en la que se encuentre la actividad minera. Se había puesto como una gran reforma en julio del año 2013, que si es que el Ministerio del Ambiente no se pronuncia después de los 6 meses de presentado un estudio ambiental, deberá emitirse un pronunciamiento obligatorio automático. Yo pregunto, ¿cuántos pronunciamientos automáticos hemos tenido de aprobación de estudios de impacto ambiental, de declaratorias ambientales o de fichas ambientales? Ninguno. ¿Por qué? Porque antes de que se produzcan los 6 meses, le mandan a ampliar, le mandan a completar, le mandan a cambiar de cualquier cosa y nunca se ha logrado. Por lo tanto, es una norma que realmente queda en nada. Otro tema que abarca la ley de minería es la gestión social. Es decir, la gestión social que obviamente en este caso, siendo concordante con la norma constitucional, deja para que sea el ministerio, no el titular de la concesión, sino el ministerio sectorial, sea quien se encargue de socializar los proyectos ambientales. Esto un poco para quitarle de alguna manera el peso a la concesión, al concesionario, que obviamente siempre llegaba a la comunidad participando solamente el tema positivo. Y también se le quita, digamos, esta posibilidad a las fundaciones ecologistas, ambientalistas, de que vayan a la comunidad a contar solamente la parte tétrica de la minería, a contar a veces casos exagerados de contaminación, cosas que se dieron, quién sabe, 200 años atrás o 100 años atrás, y los ponen como ejemplos del momento. Y obviamente hace 100, 200 años atrás no tenía el planeta legislación ambiental. Esto comenzó recién por los años 1970 con la declaratoria de Dinamarca, donde recién se comienza a pensar en que el ambiente necesita una legislación internacional para poder respetar. Entonces, poner ejemplos de 50, de 60 años atrás, pues obviamente es no decir la verdad, cuando en el tema ambiental y social, entiendo que ustedes me dirán, han habido malas prácticas, también creo que puede ser que han habido malas prácticas, pero no todas han sido malas prácticas. Además, es obligación en este momento, de acuerdo a la ley, no del titular, sino del Estado a través del ministerio sectorial, de que sea el encargado de informar, de socializar los proyectos a las comunidades. Esta actividad es indelegable. Lo que sí hay que entender que el Ecuador tiene como principio
la consulta previa. Confundimos muchísimo con el consentimiento previo. ¿Por qué hago la disgregación de estos dos términos? Porque la Constitución y la Ley de Minería determinan que en caso de que existiese una oposición mayoritaria por parte de la comunidad para desarrollar un proyecto, pues será la autoridad, es decir, el ministerio sectorial, el que está a cargo la responsabilidad de determinar si va o no el proyecto. ¿Por qué? Porque el Ecuador respeta la consulta previa, es decir, consulto, pero quien toma la decisión final es el Estado a través del Ministerio Sectorial. Muchas comunidades y sobre todo las fundaciones ecologistas y ambientalistas se encargan de distorsionar este criterio y hacerles creer a las comunidades que ellos tienen el derecho de el consentimiento, es decir, que si ellos dicen no, pues no va el proyecto. Si dicen sí, sí va el proyecto. No. La consulta significa informar, contar, recabar los criterios de la comunidad para que sea la autoridad la que en última instancia determine la factibilidad del proyecto. Bien, y terminamos con esto. Los derechos mineros, pues obviamente son los títulos, ¿verdad? Los contratos, los permisos artesanales, también las autorizaciones para instalar plantas y las licencias de comercialización. Ya hemos repetido varias veces que los sujetos pueden ser personas naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras, empresas públicas, mixtas, privadas, incluidas, de acuerdo a la última Constitución, empresas comunitarias y de autogestión. Aquí es donde yo quiero llamar su atención. Es decir, el Estado generó una ley de minería para desarrollar la actividad minera. Así deberíamos entender todos, ¿verdad? Sin embargo, miren ustedes el artículo 30 de la ley de minería. El Estado otorgará excepcionalmente concesiones mineras. No sé si están desmenuzando lo que acabo de leer. El Estado otorgará excepcionalmente. Entonces, la ley de minería es una ley de minería de excepción, porque solo excepcionalmente le faculta al Ministerio Sectorial otorgar concesiones mineras. La generalidad es no otorgar concesiones mineras. Es decir, se emite una ley de minería para no otorgar concesiones mineras. Y de manera excepcional que otorgue. ¿Cuándo ha llegado la excepción para que otorgue? Ustedes saben que al final del gobierno de Rafael Correa se otorgaron concesiones mineras. ¿Qué hizo el presidente actual? Dar la disposición de que se deroguen. Como que fuera así, hoy doy, mañana quito. O sea, y claro, después nos vienen los juicios internacionales donde el Ecuador siempre pierde. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas de esa manera. El Ecuador asumió un compromiso de otorgar, tiene que asumirlo porque si no, nos van a demandar internacionalmente. Eso es un hecho, como pasó en petróleo, como pasó con la Oxy. Entonces, la ley de minería, lamento decirles que al generar la excepcionalidad de otorgar concesiones mineras, no facilita el desarrollo del sector minero. Es lamentablemente un freno que ha evidenciado que el sector minero en estos 11 años pues ha crecido muy poco. De hecho, tenemos solamente 2 proyectos de los 20 proyectos importantes que pudieron haber estado ya en producción, solamente 2 proyectos han entrado en producción. ¿De acuerdo? Entonces ya lo demás es palabras más, palabras menos. La concesión minera es un acto administrativo que otorga un título minero sobre el cual el titular tiene un derecho personal. Un derecho personal, es decir, si es que pasa algo conmigo, pues obviamente como es un derecho personal, lamentablemente no lo podré dejar a mis herederos. Se termina ahí la concesión. Son temas que realmente preocupan porque es el único país que define a la concesión minera como un derecho personal. La ley de minería 126, al igual que el Código Civil del Ecuador, define como un derecho real. Inclusive en este momento tenemos una contradicción con el Código Civil, porque el Código Civil determina las minas como derechos reales y la ley de minería determina como derechos personales. Obviamente para quienes no son abogados, la diferencia es casi, digamos, imperceptible, pero quienes conocen
un poquito el derecho, se preguntarían, ¿qué son derechos personales? Por ejemplo, ustedes, ¿cuáles serían sus derechos personales? Los derechos de alimentos son derechos personales. Es decir, cuando, ¿verdad?, se me imputa la paternidad de una persona, yo estoy obligado a pagar alimentos. Esos son derechos personales. ¿Qué tiene que ver con derechos sobre concesiones mineras o con minerales? Nada, esto es una herejía jurídica. Y sin embargo, está en la ley de minería. Si bien permite que sean transferibles estos derechos, pero se transfiere siempre y cuando yo obtenga del Ministerio Sectorial el permiso para transferirlos. ¿Y qué se supone que va a analizar el Ministerio Sectorial para darme la autorización para que yo transfiera los derechos? Va a revisar la idoneidad, es decir, si esta persona es idónea para que yo le transfiera. ¿Y cómo puede hacer el Ministerio Sectorial? ¿Cómo va a calificar la idoneidad? A mí realmente me preocupa. Es un tema que deja para una discrecionalidad del funcionario público que ahí puede permitir lo que sea. Y eso es lo que debemos evitar. La ley debe ser transparente, precisa, concisa. No dejar discrecionalidades, porque en las discrecionalidades se permite todo. Así que, ¿puedo transmitir? Sí. ¿Puedo transferir? Perdón, sí. Pero tengo que esperar a que el ministerio me autorice y lo califique a la persona que yo le voy a transferir como idónea. ¿Qué entendemos por idoneidad? No hay norma ni en el reglamento, ni en ningún acto jurídico que determine en qué es la idoneidad. Bueno, la minería artesanal es la minería nacional, es la minería que de alguna manera ha recibido un trato preferencial en algo, aunque muchos de ustedes pueden estar en desacuerdo, en algo preferencial, porque también ha tenido muchos obstáculos para desarrollarse. Sin embargo, se considera la minería nacional, se la considera la minería artesanal, como la minería que de alguna manera sí se permitió que se desarrolle en el Ecuador. Se hizo un censo y a través del censo se garantizó que la minería artesanal se desarrolle, se la considera libre de regalías, libre de patentes, es más, inclusive le dispone a la ley que permanentemente se capacite, se dé asistencia técnica, es decir, prácticamente generaría de alguna manera egresos para el Estado. Muchas personas, inclusive mineros artesanales, están de acuerdo conmigo en que si hacen minería deberían aportar también algo al erario nacional. A nadie se le ocurrió este tema de una gratuidad absoluta. Yo sé que la actividad minera es dura, pero sin embargo, al no haber la posibilidad de que se otorguen concesiones de pequeña minería, peor de otro tipo de concesiones, pues obviamente todo el mundo se sujetó como una tabla de salvación a la minería artesanal. Y se pidió muchísimos permisos a nivel nacional a lo largo y ancho del territorio para minería artesanal, pese a que Arcom ha tenido que hacer un papel de policía, estar persiguiendo, porque obviamente la minería no puede mantenérsela como una minería bonsai, castigar a aquel que quiera crecer, cuando el objetivo debería ser que la minería ecuatoriana crezca, que se le permita crecer. Aquí en el Ecuador se la ha querido mantener como un árbol bonsai. Si quería crecer, estaba Arcom, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minería para sancionar, para castigar. Y lamentablemente esa es la minería que tenemos en el momento a lo largo y ancho del territorio nacional. La pequeña minería también es una minería nacional, también de alguna manera ha tenido cierto espacio, aunque muy limitado, también estas normas de que no se le permite asociarse con extranjeros, realmente son totalmente infundadas. ¿A quién se le ocurre que la minería debe ser solamente con capital nacional? Sin embargo, la minería, la ley de minería determina que la pequeña minería, lamentablemente, sea también categorizada como minería nacional y que se permita solamente con capitales nacionales. La mediana minería es una reforma que se introdujo en julio del 2013 como para crear un segmento intermedio, porque imagínense ustedes, pequeña minería, hablemos de minerales metálicos hasta 10 toneladas, minería artesanal hasta 10 toneladas, pequeña minería de 11 toneladas a 300 toneladas,
y minería a gran escala de 301 toneladas en adelante. ¿Qué hace la mediana minería? Crear un segmento entre 301 toneladas a 1000 toneladas. Y de 1000 toneladas en adelante, 1001 toneladas en adelante, minería a gran escala. También yo realmente no entiendo por qué esta disgregación entre pequeña, mediana, gran, realmente, ¿qué nos genera? ¿Motivación a la inversión o al contrario, desmotivación? ¿Qué nos genera? ¿Apoyo al desarrollo minero o se constituye en un freno al desarrollo minero del Ecuador? Y la minería a gran escala, pues que ya la he señalado hace un momento. La extinción de derechos mineros realmente es un tema que preocupa. Es un capítulo inmensamente grande por los cuales el Estado puede revertir las concesiones mineras por falta de pago de patentes, de regalías, de más tributos, por no presentación de informes de exploración, por no acreditación de actividades e inversiones, por no presentación de informes de producción, por explotación autorizada, por no tener, por presentar información falsa, por no tener los hitos, ¿verdad? Por daño ambiental, por patrimonio cultural, por violación de derechos humanos. Y aquí he hecho un pequeño resumen, hay más. Miren ustedes, una cantidad increíblemente grande de actos por los cuales se le retira el derecho al titular, se le retira la concesión minera y se la revierte al Estado. Cuando tranquilamente se podría buscar otro tipo de mecanismos de sanción, que pueden ser pecuniarios, que pueden ser suspensión de plazo, es decir, pero no quitarle la concesión. Entonces ahí realmente nos ponemos a pensar, bueno, pues o sea, si es que yo tengo tantas limitaciones, ¿será interesante ir al Ecuador? ¿Será interesante quedarme en el Ecuador? Y creo que muchas empresas han hecho el análisis y han tomado la decisión. Hay normativa reglamentaria, la ley de minería tiene el reglamento general a la ley de minería, el reglamento del régimen especial de la pequeña minería y minería artesanal y el reglamento ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador, que sigue vigente, así como está vigente el Código Orgánico Ambiental. Y con esto termino. Ahí tenemos un poco otra lámina de los 5 proyectos estratégicos, de los cuales 2 entraron en producción, Mirador y Fruta del Norte. Así que la minería en pequeña escala y la minería artesanal, termino con esto, es parte de la historia del Ecuador y como toda actividad humana ha generado impactos ambientales, sociales, positivos y negativos. El estreno de la mediana minería y la minería a gran escala será posible con un manejo técnico, social y ambiental y la concertación entre sus actores, es decir, comunidad, inversionistas y Estado. Espero que esta frase la puedan ustedes analizar, la puedan desarrollar, porque realmente estoy convencido de que el Ecuador es un inmenso potencial que apuntalará a mediano plazo la economía nacional. Pero si no concertamos entre comunidad, inversionista y Estado, podemos seguir otros 10 años más generando conflictividad y generando sobre todo confusión, porque quien entiende la actividad minera, quien entiende la legislación minera, queda clarísimo de que no es una concesión para contaminar ni para hacer daño al ambiente ni a las comunidades. Muchísimas gracias. Espero haber aportado en algo esta tarde. Espero haberlos motivado a seguir pensando en que la ley de minería necesita, no me atrevería a decir yo una reforma, necesita un nuevo marco legal de forma inmediata. Muchas gracias y escucho sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia. Como se dijo inicialmente, podrían hacer sus preguntas abriendo su micrófono o por medio del chat. Tengo una pregunta, doctor. Dice, muy bien, doctor Chamba, de parte del ingeniero Manuel Bolaños. Muy bien, doctor Chamba. ¿Usted estima que debemos pasar de relaciones comunitarias y consulta a desarrollo local? Definitivamente, pese a que los procesos de consulta, de acuerdo a la ley de minería, son de exclusiva responsabilidad del Estado a través del ministerio sectorial, llámese
como se llame, pero obviamente la empresa juega un papel determinante. ¿Por qué? Porque en muchos lugares el Estado ni siquiera hace presencia. Quien hace presencia es la empresa, el inversionista, el concesionario minero. No debemos confundir en que el titular de una concesión va a reemplazar al Estado, pero de una u otra manera es quien está presente en la comunidad, y el relacionamiento comunitario obviamente hay que manejarlo con pinzas, hay que manejarlo de una manera estratégica. ¿Para qué? Para que inclusive la comunidad sepa cómo vigilar el desarrollo de las actividades mineras. No una oposición ciega, no una posición simplemente de alguna manera asesorada por personas que están en contra de la actividad y que no lo dicen directamente y que se ven aupadas en movimientos ambientalistas o ecologistas de extrema y que simplemente distorsionan la actividad minera y no reflejan el real potencial económico y de desarrollo local que implica la actividad minera. Ok, tengo, bueno, parece una pregunta. Aquí dice Euges López. Buenas tardes. ¿En la nueva legislación de minería se debe tomar en cuenta la participación ciudadana? La participación ciudadana es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. Por lo tanto, no se puede conculcar. Sin embargo, recuerden que la participación ciudadana dentro del aprovechamiento de los recursos naturales se denomina consulta previa. Es decir, tengo derecho a que se me consulte, tengo derecho a que se me informe qué se va a desarrollar en ese proyecto, sea minero o de hidrocarburos o de lo que sea, o fábrica de papel, lo que sea. Tengo derecho a que se me informe. Lo que yo no tengo derecho es decir, como yo no estoy de acuerdo, el Estado tiene que hacerme caso porque yo digo que no estoy de acuerdo. Eso no es consulta previa. Eso se denomina en legislación internacional consentimiento previo. Y en el Ecuador se reconoce la consulta previa. Ok. Tengo también, bueno, dice, buena presentación. Quería mencionar que si es posible prevenir impactos arqueológicos y establecer actividades de mitigación durante la explotación. Obviamente que podemos y debemos mitigar los impactos al patrimonio arqueológico del Ecuador. Ustedes saben que generalmente en actividades exploratorias inclusive se incluye un arqueólogo para que vaya determinando si los hallazgos que se encuentran realmente revisten de alguna importancia, porque no se puede detener tampoco las actividades mineras si se encuentran vestigios que no representan ninguna importancia para el patrimonio. En caso de duda, en todo caso, recuerden ustedes que el Ecuador cuenta con el Instituto Nacional de Patrimonio Nacional, el IPN, el Instituto Nacional de Patrimonio Nacional, y son ellos los encargados, en caso de dudas del titular, obviamente, de informar si son vestigios que representan interés nacional o simplemente son ollas rotas, por decir de alguna manera. La siguiente parte de la pregunta o el comentario dice, entonces el documento que se firma notarizado de confirmar que no se realizan impactos debe ser en términos de cumplir la normativa ambiental y prevenir, mitigar y remediar conforme lo exige la ley. ¿Cree usted esto deba modificarse? Por supuesto que debe modificarse porque son dos requisitos diferentes. El tema del licenciamiento ambiental es uno, que se necesita obligadamente para iniciar actividades mineras. Y el segundo es una declaración bajo juramento. Declarar bajo juramento que no se va a hacer daño, como les decía, a vías, a carreteras son visibles. Si tengo ahí bases o torres donde hay un cableado eléctrico de telecomunicaciones, yo lo veo. Si hay un oleoducto, lo veo. Pero no me puedo anticipar a decir que no voy a hacer daño al patrimonio arqueológico cuando de repente una excavadora hace la primera excavación y ahí ha habido vestigios arqueológicos. Y yo ya juré que no voy a hacer daño.
Eso me parece incoherente y debe cambiarse. Flavio Granizo dice, felicitaciones. Luego de haber hecho un análisis constitucional y legal de los derechos mineros en el país, ¿cómo entenderíamos desde el punto de vista legal el cierre del catastro minero durante este último periodo? Por eso les decía que la ley de minería apoya el desarrollo del sector minero en el Ecuador. ¿Cuál sería la respuesta? Porque no está violentando la ley de minería. Es una potestad del Estado ecuatoriano a través del ministerio otorgar de manera excepcional las concesiones. Como no ha llegado la excepción, cierro el catastro minero. ¿Cuándo llega la excepción? Preguntémonos y crucémonos de brazos a esperar, porque la ley de minería no obliga a que se otorguen concesiones mineras. Al contrario, la ley de minería es para no otorgar concesiones mineras y solo de manera excepcional podrá otorgarse. Por lo tanto, la ley de minería, obviamente, la respuesta es clara a la pregunta que hice al inicio. No apoya el desarrollo del sector minero. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. No sé si desean hacerla vía micrófono, por favor. Por favor, solo un segundo. Voy a prender la luz nada más, que se puso oscuro. Ok, muy buenas tardes, estimado Diosgrafo, René Ayala, presidente de AIME. Un poco la conclusión, ¿por qué proponer una nueva ley de minería y no una reforma de minería? ¿Y cuál sería el camino a seguir? Gracias. Gracias, René, por la pregunta. Y claro, es un tema de decisión política, ¿no? Yo estoy haciendo un análisis desde el punto de vista de mi experiencia como profesional en el derecho y también muy cercano al sector minero. Tengo una experiencia de 24 años, de los cuales una gran parte, de las cuales 16 años he trabajado para el sector público y luego he trabajado para el sector privado y este momento me encuentro en la docencia. Justamente una de las asignaturas que enseño es Derecho Minero y Derecho Constitucional. Y realmente, mientras más analizo la ley, mientras más la estudio la ley, mientras más busco su aplicabilidad en los casos prácticos diarios, pues más me doy cuenta que es una ley totalmente enredada. Es tan paradójica, tan controversial, que parecería que quienes redactaron la ley de minería realmente no fueron mineros. Y efectivamente no fueron mineros. Recuerden ustedes 2009, quien de alguna manera estaba abanderado de los temas mineros. Alberto Acosta, su grupo, ¿verdad? Es decir, esta ley de minería realmente tiene muy pocas cosas que podría realmente dejárselas, como el tema del título valor que les había dicho, que es muy importante, pero lo demás no le doy mucho crédito realmente. Tengo otra pregunta, comentario. Dice Rosa Eras, ¿qué opinión le merece que los GATS no pueden gestionar su competencia exclusiva de otorgar concesiones de explotación de materiales áridos y pétreos desde la fecha del cierre temporal del Catastro Minero Nacional, administrado por Arcon a la presente fecha? Exactamente. El cierre del catastro de alguna manera arrastra a los municipios cuando debería ser lo contrario. El artículo 262 de la Constitución le otorga constitucionalmente la potestad y se reconoce como una competencia exclusiva de los municipios administrar, otorgar y autorizar la explotación de pétreos y áridos. ¿Por qué se genera este nexo perverso entre Ministerio, Arcom y municipios? Bueno, en primer lugar, recuerden ustedes que hay municipios y municipios. En el Ecuador tenemos 223 municipios, de los cuales muy pocos tienen una infraestructura como para asumir este reto. De hecho, prácticamente el hecho de otorgarles la competencia fue a la fuerza. Fue por una resolución del Consejo Nacional de Competencias, no a pedido de los municipios. Para que ustedes tengan una idea de cómo fue este tema.
Es decir, el ministerio trató de botar esta papa caliente a los municipios sin saber ni preguntar si los municipios tenían capacidad instalada como para poder generar, ¿verdad? Técnicamente la capacidad de administrar los recursos pétreos y áridos. Y muchos no lo tienen y muchos no lo hacen. Bueno, tengo otra pregunta acá en el chat, dice Isabel Bernal. Doctor, una pregunta. Con las reformas a la ley no es necesario el permiso de los municipios, pero los planes de ordenamiento territorial de cada uno de estos gobiernos locales podría entrar en diferencias. ¿Qué se puede hacer ante esto? Diferenciemos dos temas, es decir, pétreos y áridos es competencia de los municipios. Asumo que la pregunta se refiere a los demás minerales, metálicos y no metálicos, ¿verdad? Efectivamente, dentro de los requisitos no consta ninguna autorización o consulta a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Sin embargo, algunos municipios están arrogándose funciones a través de ordenanzas donde a su discreción están poniendo trabas de uso de suelo. Ustedes saben que el Ecuador es un país complicado. Es decir, cuando la ley no me favorece, entonces yo busco la forma en que tengo que salirme con lo que yo pienso o lo que yo creo. Entonces han buscado esta salida de vía ordenanzas, tratar de coartar el desarrollo del sector minero. Obviamente, deben ustedes entender que el Ecuador tiene un orden jerárquico de normas. Está la Constitución en primer lugar, acuerdos y tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes generales, reglamentos ejecutivos o del presidente, y vamos bajando, donde las ordenanzas están en un grado inferior. No podrían jamás contradecir la ley de minería. Así que es un tema totalmente manejable. Otra pregunta, ¿qué hacer desde el punto de vista legal con los pasivos ambientales dejados por la minería ilegal? La norma constitucional es bastante clara, por eso la había señalado al inicio de mi presentación. La Constitución da todas las herramientas jurídicas a las instituciones del Estado para impedir que, obviamente, queden pasivos ambientales. Pero si es que no logra identificar al responsable, el Estado asume la responsabilidad. Ahora, les recuerdo que los delitos ambientales son declarados imprescriptibles, es decir, que el Estado podrá, por eternas memorias, buscar al responsable de ese pasivo ambiental y sancionar. Ya tengo otra de Manuel Bolaños. Doctor Chamba, ¿usted cree que debemos dar valor agregado a los productos de exportación de concentrado en la gran minería? Y debemos ahora implantar una gran planta de beneficio, fundición y refinación. Si tenemos más de 20 proyectos en camino. Tiempo al tiempo, mi estimado ingeniero, tiempo al tiempo. Es decir, lo ideal sería tener obviamente nuestra propia planta metalúrgica en el Ecuador. La pregunta es, ¿amerita este momento? ¿Encontraremos el inversionista para que construya la planta metalúrgica? Asumo que la pregunta es sobre cobre. La respuesta es no. Necesitaríamos por lo menos unas 2, 3 concesiones en explotación para que amerite el monto de explotación, para que se tenga, digamos, una posibilidad real y económicamente viable para la construcción de una planta metalúrgica en el país. Este momento yo creo que es muy poco probable. Bueno, voy a leer la última pregunta en honor al tiempo, dice de Luis Guzmán. Respecto a los actos administrativos previos estipulados en el artículo 26 de la Ley de Minería, ¿estos trámites toman demasiado tiempo o no han sido otorgados por las instituciones respectivas, a pesar de que existe normativa que rige desempeño de las instituciones del Estado? En cuanto se refiere al oportuno despacho de trámites administrativos, Ley para la optimización y eficiencia de trámites administrativos. Según su criterio, ¿cuáles son las falencias en la normativa y qué propondría usted para que estos trámites sean atendidos?
Bien, hay algunos aspectos que realmente debería cambiarse en la ley. Primero, el tema de la institucionalidad. Esta ley ha generado un abanico de instituciones para que se encarguen del sector minero. Y ustedes saben que al momento de crear varias instituciones, eso automáticamente genera ¿qué? Burocracia. ¿Y la burocracia especialista en qué? En generar ¿qué? Trámites. Y para cada trámite un funcionario. Y cada funcionario necesita justificar su trabajo. Por lo tanto, necesita la sumilla, el visto bueno, el revisado, el etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto, disminución de las instituciones que forman parte del sector minero. El Ecuador siempre tuvo la Dirección Nacional de Minería y punto. Y se encargaba y tenemos 20 proyectos en carpeta para ser desarrollados. El Ecuador con la actual institucionalidad, Ministerio, ARCOM, INIGEM, etcétera, etcétera, 0 proyectos. Tema de institucionalidad. En segundo lugar, descentralización. Esta ley se encargó de centralizar todo nuevamente en Quito. Catastro minero en Quito. Permisos para transferir derechos o concesiones mineras en Quito. Quito, Quito, Quito. Por eso hacen la broma, Quito del verbo quitar. Descentralizar procesos, como lo estuvo antes de que entre en vigencia esta ley. La idea es aportar al desarrollo, ¿de acuerdo? Lamentablemente, la ley permitió lo contrario. Bueno, vamos a dar por terminada esta conferencia. En nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental, le damos las gracias al doctor Chamba por su excelente conferencia y a todos ustedes por su participación, esperándoles para una nueva conferencia la siguiente semana. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención también a todos. Espero que me disculpen por la fortaleza y por la frontalidad en mis comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes.